Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Seguimos aquí en el libro de Levítico y vamos a leer los capítulos 8, 9 y 10 para seguir avanzando en nuestro desafío de lectura de la Biblia en un año, siendo edificados, por supuesto, y haciéndolo a conciencia, deseosos de que este es un tiempo que dedicamos al Señor, a su palabra, a la lectura y breve meditación de aquellos pasajes que puedo llegar a arengarles yo que pongan en el comentario. Son breves enseñanzas en la lectura para que el video no se haga muy largo. Así que ahora oremos y comencemos con la lectura de estos 3 capítulos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir, Señor, en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos la Reina Valera 60 en la Biblia de Estudio de la Vida Plena en su nuevo rediseño interior para una mejor experiencia de lectura con la tipografía Comfort Print de Editorial Vida. Y dice así el capítulo 8, titulado Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora el versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar.
y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos, y la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y las puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarás al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Fíjense la importancia de la obediencia en la vida del creyente. Ponelo en el comentario. Es importante obedecer en la vida del creyente. Somos el pueblo de la obediencia. Nosotros no somos aquellos que cuestionamos a Dios, sino que obedecemos a Dios. Como dijo Jesús: si me aman, guardad mis mandamientos. Si ustedes me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, lo que se espera de nosotros como siervos de Dios, como creyentes en Jesucristo, es que obedezcamos, que guardemos sus mandamientos por amor. ¿Por qué? Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Por eso todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que obedecemos al Señor.
Y aquí, bueno, estamos hablando de 1500 años antes, estamos viendo, antes de Jesucristo, quiero decir, estamos viendo cómo aquí fueron obedientes a lo que Dios había mandado a Moisés. Y ahora entramos al capítulo 9, que será el título Los sacrificios de Aarón. Y va a decir así, versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora el versículo 11. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto del altar. En el altar ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como él primero, y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Y fíjense cómo en la Biblia hay diferentes manifestaciones del fuego de Dios consumiendo un holocausto, ¿no? Pero esta es de las primeras, por no decir la primera vez, que sale fuego de la presencia de Dios y consume de manera sobrenatural el holocausto que estaba allí ofrecido en el altar, mostrando aceptación de la ofrenda de parte del Señor, y por supuesto apuntando a la reconciliación, porque este sacrificio apuntaba a reconciliar al pueblo con Dios a través de la víctima sustitutiva, que era el animal que moría por el pueblo. Por eso en sí era sustituto del pueblo. Por eso ponían las manos sobre la cabeza del animal, y allí era un modo de decir: este animal llevará mi pecado y morirá por mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte.
Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. Y es justamente lo que dice aquí, harás reconciliación por ellos. Y en la Biblia dice, sobre todo en el libro de Romanos, que el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. Y en la epístola a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios capítulo 4, el apóstol también dice, reconcíliense con Dios. ¿Por medio de qué? ¿De un sacrificio? No, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Por eso ponelo en el comentario. El sacrificio perfecto de Cristo nos reconcilia con Dios Padre. El sacrificio perfecto de Cristo nos reconcilia con Dios Padre. Y ahora, para terminar la lectura, leemos el capítulo 10, que va a decir así, el pecado de Nadab y Abiú. Fíjense lo que va a pasar en los días próximos a lo que, justamente fue la consagración de Aarón y de sus hijos, entre los cuales estaban Nadab y Abiú, que hacen lo siguiente. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué pasó? Jehová mató a los dos hijos de Aarón, al primogénito y al que le seguía. Los mató. ¿Por qué, Rodo? Porque presentaron un incienso diferente al que Dios había mandado, que tenía ciertas especias aromáticas con cierta cantidad, tenían cierto olor, y Dios había dicho que nadie podía presentar otro fuego u otro incienso que no fuera ese. Bueno, aquí vemos que los hijos de Aarón dijeron, no, a nosotros nos gusta otro tipo de aroma, así que vamos a poner otro tipo de especias. Y no sabían que eso fue un acto de temeridad que produjo la condena de parte del Señor, y al ser ellos santísimos, fueron consumidos por el Señor ante su desobediencia. No, tremendo, tremendo. Y Moisés, dice, llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, los otros dos hijos que le quedaban, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Tremendo esto que pasó, ¿no? Tremendo, ¿eh? La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Ponelo en el comentario. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición y condenación. Totalmente, es así. Y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 9 ahora, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel.
Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Y qué significa esto? Que Aarón se sintió indignado por lo que pasó y no se sintió digno de comer como lo había mandado. ¿Por qué? Porque estaría mal por lo que le había pasado a sus hijos. Entonces, de alguna manera se justifica y Moisés lo entiende, que lo que había pasado era terrible y que realmente tenían que tomar ciertas decisiones y ser cautos frente a lo que había sucedido. Entonces Moisés pasó del enojo porque no se había hecho conforme a lo que Dios había mandado al entendimiento por todo lo que había sido la conmoción del incendio causado por lo que, allí presentó Nadab y Abiú como fuego extraño. Así que esperemos que todo esto haya sido de aliento y edificación para todos y sobre todo para los que estamos intentando de que Dios nos hable, más allá de lo que esto es parte del antiguo pacto, podemos sacar enseñanzas y criterios de vida aplicables en el nuevo pacto, Así que sigamos adelante confiando en el Señor siempre. Les agradecemos a ustedes, a los patrocinadores y colaboradores, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos y ver a todos los patrocinadores y colaboradores. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. Chau, chau.